Bien, espero que ya todos estén ahí en Romanos capítulo 7. Vamos a estudiar los primeros 7 versículos, ¿no es cierto?, de esta carta, de este capítulo 7. Este es el mensaje número 24 de la carta de Romanos. Empezamos esta serie en octubre del año pasado y todavía no llegamos a la mitad de esta serie. Ha sido una serie que ha traído bastante afirmación, bastante quizás también confrontación, ¿no es cierto?, a la iglesia. Pero lo que estamos enseñando no es doctrina en sí, ¿no es cierto?, aunque la palabra enseñanza significa doctrina, o doctrina significa enseñanza, sacado del griego. Entonces, al momento de estar aquí impartiendo, se está entregando, ¿no es cierto?, una doctrina. Eso es lo que la palabra doctrina significa, enseñanza. Pero no es una línea específica de doctrina, sino que estamos estudiando el libro de Romanos basado en su propio contexto, ¿ya? El libro de Romanos basado en su propio contexto. Así que, por favor, acompáñenme a los primeros versículos del capítulo 7. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí es algo muy interesante, porque nos va a hablar acerca de una analogía usando el matrimonio con la ley de Dios. Con la ley de Dios. Es como interesante eso. Veamos qué es lo que dice el texto. El versículo 1 dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Eso es lo primero que Pablo está diciendo acá, y Pablo les está diciendo a los que conocen la ley. ¿Y quiénes son los que conocen la ley? Ya lo hemos estudiado bastante, lo hemos visto bastante a través de todo este tiempo, y los que conocen la ley, los que tienen la ley, los que viven en la ley, es la comunidad judía. Ya son los judíos. Sabemos que la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y no judíos, es decir, judíos y gentiles. Pero Pablo acá se está dirigiendo a la comunidad hebrea, a la comunidad judía, a la comunidad que es de raza pura. ¿Ya? El judío dice: yo les estoy hablando a los que conocen la ley. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? A los que conocen la ley les está diciendo de que mientras la ley esté viva, la ley será su Dios, la ley será su Señor. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque ahora hay un nuevo Señor, porque hoy hay un nuevo Dios que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, la persona de Jesús. Y ahora con Jesús, o con la persona de Cristo, es que ellos como judíos tenían que entrar en pacto. ¿Ok? Allá en los capítulos, ¿no es cierto?, 20, 21, 22 de Éxodo, nosotros vemos que Dios le entrega la ley, ¿no es cierto?, al pueblo por medio de un hombre llamado Moisés en la punta de un cerro llamado Sinaí, el famosísimo monte Sinaí. Dios llama a Moisés, Moisés está ahí arriba 40 días, 40 noches. De hecho, cuando él subió, su pelo era negro y era un poco más joven, pero cuando bajó, 40 días después, su pelo era blanco, su rostro era radiante y quizás se miraba un poquito más viejito, ¿ya? Y él estuvo en ayuno y en oración, cubierto por una nube. Es un misterio lo que ocurrió allí, el poder de Dios, y Dios le entrega la ley de Dios, ¿no es cierto?, a Moisés, para que Moisés baje y se la entregue al pueblo. Y en ese momento se hizo un pacto con el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con Israel. Y eso es lo que se conoce como el primer pacto. Eso es lo que se conoce como, el primer pacto. Entonces, durante Moisés hasta Jesús, todos esos años, la ley que Dios le dio, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel por medio de Moisés, fue vigente para ese tiempo, porque la ley instruía al pueblo de Dios, la ley guiaba al pueblo de Dios por la verdad, le enseñaba al pueblo de Dios a ser santo, le enseñaba al pueblo de Dios a ser ordenado. Esta ley era una ley que tenía 613 leyes, y habían leyes civiles, habían leyes ceremoniales, habían leyes civiles, ceremoniales, leyes sacrificiales, leyes festivas, leyes espirituales, y habían leyes matrimoniales. 613 leyes divididas en las 7 esferas de la sociedad, en el área de la educación, en el área de gobierno, en el área de la familia. Habían todas estas leyes, y esto era lo que hacía a Israel ordenado.
Esto era lo que hacía una nación ordenada. Pero ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que sucedió? Lo que sucedió es de que el judío empezó a ver la ley más importante que Dios. No, la ley, pero no importa ya lo que Dios diga, es lo que la ley dice. Y para los tiempos de Jesús, cuando Jesús, el Hijo de Dios, es enviado aquí a la tierra, el pueblo de Dios, el pueblo judío estaba ya en esa postura. Allá más adelante, desde Moisés, ¿no es cierto?, pasaron los años y el pueblo se va al exilio, se van esclavos por 70 años con Babilonia. En Babilonia, con el rey Nabucodonosor, estuvieron 70 años esclavos, pasaron esos 70 años, ellos vuelven a Jerusalén y dijeron, no queremos que esto vuelva a suceder más, no nos queremos volver a ir esclavos una vez más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuidar la ley. Vamos a pegarnos más a la ley para que no nos vuelva a suceder esto. Y eso fue bueno, pero a la misma vez no fue tan bueno, porque ellos tomaron la ley como su Dios, como su Dios. No importa que esta persona que está enfrente de mí en este momento se diga ser Jesús, se diga ser que es el enviado de Dios. No me importa si esa persona hace milagros, no me importa si esa persona hace sanidades. No le creo, porque yo le creo a la ley. Entonces el judío estaba ciego. El judío estaba completo. Tú perdonas pecado. Blasfema. Lea los evangelios. El judío estaba tan ciego. Entonces Pablo, que escribe esta carta, es un ex fariseo, es un ex estudiosísimo de la ley. Y él mismo les está diciendo a sus amigos, no a sus hermanos, no amigos, sino a sus hermanos de pura sangre, les está diciendo que por favor dejen de vivir bajo el orden de estos rituales de la ley, que ahora solo hay una forma para vivir y es por fe y por obediencia y por santidad a Cristo. Esa es la única forma. No por todos estos requisitos, porque según el judío, por medio de las leyes civiles, por medio de las leyes ceremoniales, por medio de las leyes sacrificiales, por medio de las leyes civiles, por medio de las leyes festivas y espirituales, a través de todos esos requisitos, ellos iban a lograr la salvación. Ese era el problema. Y ese es el problema que muchos cristianos cometen hoy en día, que piensan que por las obras, por el hacer, van a ser salvos. El que da más, el que hace más. El que se gana más el amor de Dios no se gana, es un regalo que de gracia se recibe. Entonces esa es la diferencia. Y eso es lo que Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, entendió. 10 años, 11 años en el monasterio y no encontraba el sentido de redención. ¿Cuántos creyentes hoy en día existen así, que no tienen sentido de redención, no tienen sentido de salvación, no tienen sentido de que han sido apartados para Dios? Entonces Martín Lutero, a través de lavar pisos, a través de lavar platos, a través de orar, repetir el rosario católico 50,000 veces al día, a través de eso él pensaba que iba a ser acepto delante de Dios, hasta que lee Romanos capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y dice, no, es por gracia, es por fe. O sea, lo único que yo tengo que hacer es creer en Jesús, tener una relación personal con Jesús, vivir en obediencia, guardar sus mandamientos y vivir en santidad y obedecerle y perseverar hasta que Él venga. Es así como se vive la vida cristiana. No a través del hacer y hacer y hacer. Señor, yo hoy en día voy a ir a evangelizar, yo hoy en día voy a ir para que tú me ames más. Yo hoy día voy a enseñar más, voy a hacer más como líder, como pastor, como cristiano, voy a hacer más para que Dios me ame más. Voy a acumular más piedritas en mi corona ahí arriba, en el cielo, porque yo voy a hacer más. No funciona así. No funciona así. Y eso es el sistema que el apóstol Pablo está desbaratando, desarmando con el libro de Romanos. ¿Acaso ignoran, dice el versículo 1, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, obviamente a los judíos, que la ley se enseñorea del hombre, o sea, de ellos, mientras el hombre vive, o mientras la ley viva. Pero pongan atención, yo quiero que usted camine conmigo a través de los caminos y los senderos de estos 7 versículos, porque la enseñanza es poderosa. Versículo 2 dice, y aquí va Pablo con su analogía del matrimonio, ¿ok? Ya vamos a entender por qué. Versículo 2,
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley del marido. Amigos, esta no es una enseñanza para el matrimonio. Quiero aclarar eso, ¿ok? Este no es un seminario para el matrimonio. Esta es una analogía que Pablo está usando del matrimonio. Y está diciendo que en la comunidad judía así funcionaba. Si una mujer estaba casada con un hombre, si un hombre estaba casado con una mujer, el pacto estaba vigente mientras los dos están vivos. Si uno de los dos muere, el pacto ya no está vigente y ya sea él o sea ella, se puede casar otra vez. Eso es lo que se entiende por el tema del matrimonio. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Bien, vamos al versículo 3. Así que, dice Pablo, así que, si en vida el marido se une, así que si en vida del marido, ya, si el marido está vivo y si la mujer se une a otro varón, dice, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, entonces no será adúltera. Eso es lo que yo acabo de explicar. Ya, si uno de los dos fallece o muere, uno de los dos cónyuges, entonces él o la que ha quedado viva o vivo, se casa, se une, ¿no es cierto?, a otra mujer o a otro varón, no es adulterio. Es como la ley lo dice. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo quiero pedirle a dos voluntarios que puedan pasar aquí al frente. ¿Quién se anima a pasar aquí al frente para hacer un ejercicio? Hombre o mujer, da lo mismo. ¿Quién se anima? ¿Por qué se ríe Luis? Ya, Luis, venga. Tranquilo, Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? Lorena, venga, Lorena. Ya que nadie quiere venir aquí al frente. Supongamos, esto una suposición, ya. Supongamos de que Lorena, ¿no es cierto?, y Luis ya están en matrimonio. Lorena es la esposa de Pablo, ya. Luis es el esposo de Cindy, ya. Todo bien. Pero supongamos de que, hágase aquí al frente, por favor. Ya, ellos son un matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, ojo, esto es lo que Pablo está diciendo. Ya, está bien. Figurativamente es un matrimonio, pero supongamos que Luis ya es el pueblo de Dios y Lorena es la ley de Dios. Tómense de la mano, por favor. Bien. Durante 1521 años, desde Moisés hasta Jesús, el pueblo de Dios estuvo en pacto con la ley de Dios, pero cuando Cristo viene, la ley muere. Lorena, hasta aquí llegó tu participación, puede tomar asiento. La ley muere porque la palabra de Dios dice en Gálatas que la ley, ¿no es cierto?, llegó hasta Cristo, tuvo su final hasta Cristo. Entonces, como la ley muere, Luis, digamos, en este caso su cónyuge se murió, Luis queda libre para casarse otra vez. ¿Y con quién tiene que casarse Luis? Obviamente. Venga, ven Cindy, ya, vamos a petición de Luis, vamos a... Entonces, en este caso, disculpa, en este caso, ¿no es cierto?, con quien Luis tiene que casarse o entrar en pacto es con la persona de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la ley muere, la ley se aparta, durante 1500 años estuvieron en pacto con la ley, pero la ley ya vaya para sentarse y usted ya perdió su participación y viene una nueva persona, un nuevo gobierno, un nuevo Señor, un nuevo Dios y es la persona de Cristo y es con Cristo con quien nosotros tenemos que entrar en pacto, en compromiso, en matrimonio, figurativamente hablando. Puede sentarse, por favor. Gracias. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá en los versículos, primeros 4 versículos, que la mujer, ¿no es cierto?, si la mujer se une a otro o si el hombre se une a otro, entonces al final la ley ya no es necesaria. Sí es importante en cuanto a los 10 mandamientos y todo, pero a los rituales de la ley, no más.
Entonces ahora con quien tienen que casarse ellos como pueblo de Dios es entrar en pacto con Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá en estos versículos que hemos leído. Leamos otra vez el versículo 4. De hecho, leamos otra vez los primeros cuatro versículos que hemos leído para que pueda tener sentido lo que estamos hablando. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Pero la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y esto es lo que hizo el pueblo. La ley murió y el pueblo quedó libre de ese pacto, de esa ley, y ahora el pueblo queda libre para casarse con Jesús. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriese, entonces ella es libre, de tal manera que si se uniese a otro marido, será adúltera. Así también, versículo 4, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí está. Ustedes han muerto mediante la ley al cuerpo de Cristo para que sean de otro. ¿Y quién es ese otro? Jesús, la persona de Jesús, del que resucitó de los muertos, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Martín Lutero entendió este principio. ¡Wow! Ahora, si yo entro en pacto, si yo entro en compromiso con Dios, si yo vivo por la gracia, vivo por la fe, si yo vivo en obediencia a la persona de Jesús, entonces yo alcanzaré la verdad, yo alcanzaré el sentido de redención. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, aquí ya Pablo deja lo ejemplar de lo que es la ley, lo que es Cristo, lo que es, ¿no es cierto?, esa separación. Y él habla ya de nosotros, de nuestra propia condición humana. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dos cosas acá, iglesia, dos cosas. El problema del judío era volver otra vez a la ley. Era volver otra vez a ese ritual, volver otra vez a ese hacer, a la circuncisión, a guardar el día sábado, a hacer todas estas cosas de que si yo no guardo el día sábado estoy en pecado, si yo no guardo la ley yo estoy en condenación, y ese era el problema. Entonces, para el judío, según lo que dice el versículo 5, mientras ellos vivían en la carnalidad de la ley, no de la ley, sino de ellos mismos, su tendencia era volver al pasado, que es la ley. Y en cuanto al gentil, la tendencia del gentil era volver a su vida pecaminosa. Eso es lo que le está diciendo este hombre acá. Lo voy a leer otra vez, el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ya sea judío o gentil, ambos tenían la tendencia de volver a sus lugares pecaminosos. Uno era la ley y el otro era su carnalidad. Pero Pablo dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros y eso nos hacía llevar fruto, pero un fruto para muerte. ¿Qué entendemos nosotros por frutos de muerte? Los frutos de muerte son, o se refiere a los resultados de una vida sin Dios, a una vida pecaminosa. ¿Qué es el pecado? Lo he explicado muchas veces, no tengo problema. Tenemos 7 capítulos más de Romanos para estudiar, unos 6 meses más o menos para estar otra vez, seguir estando en Romanos. Entonces es importante que expliquemos el pecado. Si yo tengo un dardo acá y lo tiro, ¿no es cierto?, allá al blanco, al círculo blanco, rojo, amarillo, y el dardo pega afuera o golpea afuera del blanco, eso es lo que es el pecado, errar al blanco, no darle al blanco, es decir, llevar una vida equívoca. Llevar una vida equívoca en Dios, que todo lo que yo hago, que todo lo que yo vivo, que todo lo que yo produzco es equívoco, no tiene fruto. Eso es errar al blanco. O si yo disparo y no le doy al blanco, es vivir una vida equívoca. Acompañado de una vida de rebelión. He dicho muchas veces acá que la rebelión es como darle un puñetazo en la cara de Dios y decirle yo no estoy ni allí con tus mandamientos, tu ley, tus preceptos, tus estatutos y tu norma, no quiero nada contigo y vivo mi vida como la quiero. Eso es rebelión. Y entre tantas otras cosas, fornicación, inmoralidad, desobediencia, el pecado es amplio. Entonces esa vida es de la que Pablo está hablando, que vivir una vida así es una vida de fruto, pero fruto para muerte. Oh sí, claro, yo viví mucho tiempo así.
Y te puedo decir, y sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que es tocar algo y se rompe. Nada prospera. Intento, ¿y por qué nada prospera? ¿Y por qué no crece? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Y por qué? Bueno, el tipo de vida que estás llevando son frutos para muerte. Pero el versículo 6 nos habla de un pero. Pero ahora, hermanos, dice Pablo, el versículo 6, pero ahora estamos libres de esa ley. Hablando para el judío se refiere a esa ley, ¿no es cierto?, de los rituales civiles, leyes. Y en cuanto a lo que es el judío, el gentil se refiere a la ley del pecado. Pero ambos están encerrados bajo la misma ley que es la ley del pecado. Aquí Pablo en el versículo 6 está hablando de la ley del pecado. Que el pecado es una ley y es un poder que para romper el poder del pecado se necesita otro poder y es el poder de Dios. Nadie puede romper el poder, ningún hombre ni ningún hombre tiene la fuerza y la capacidad para romper el ciclo del pecado en otro hombre. Porque el hombre no sana al hombre, el hombre no restaura al hombre, el hombre no libera al hombre, el hombre no salva al hombre. Es Dios quien hace esa obra, para romper el poder del pecado se necesita el poder de Dios. Poder se rompe con poder. Yo no puedo romper el ciclo del pecado en la vida de nadie. Puedo ayudar, puedo animar, puedo exhortar, puedo guiar. Regañar no, pero animar, invitar, no es mi trabajo regañar. Pero sí es la obra de Dios. El pecado es un poder que opera sobre nosotros, o opera sobre la persona, y mientras esto no se rompa, los frutos de muerte seguirán surgiendo. ¿Cuántas veces ustedes han caminado en contra del viento, en contra de una tormenta o en contra de un ventarrón, ¿no es cierto? Y tú sientes que el viento te empuja. Es así como opera el pecado. Tú no lo puedes ver, quizás no lo puedes sentir, pero es algo que te empuja y te empuja. O cuando estás en la playa, metes los pies a la arena, la ola viene y se mete de regreso y tú sientes que abajo te arrastra, te lleva, o la corriente nadando te lleva. Así es el poder del pecado. Es algo que tiene poder. Es un poder, es una fuerza, es una fortaleza espiritual que opera en nosotros. Cuando yo vivía afuera de Cristo, yo a veces me ponía a pensar y decía, yo creo que nunca voy a ser libre de esta adicción, porque era una adicción que cuando venía sobre mi vida me dominaba, era más fuerte que yo y me llevaba a pecar. No había manera, no había forma que yo pudiese detener. ¿Y por qué? Porque es una fuerza, es un poder que se tiene que romper con otro poder, y es el poder de la obra de la cruz, es el poder del Evangelio, es el poder del sacrificio de Jesús y es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está hablando acá en el versículo 6. Pero ahora estamos libres de esa ley, la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De hecho, el título de este mensaje 24 es el régimen del Espíritu Santo. El régimen del Espíritu. Y alguien quizás me puede ver raro. ¿Tú estás diciendo que la obra o el mover o el obrar del Espíritu Santo es un régimen? No estoy diciendo eso, pero déjeme explicarle qué es lo que significa un régimen. Régimen es una norma o es un conjunto de normas por las cuales se rige una institución o una nación o una persona. Eso es un régimen, ¿ya? Quieras o no, aunque la palabra régimen suene fuerte o suene golpeado, nosotros, por ser ciudadanos chilenos, estamos bajo un régimen, el régimen del gobierno, las leyes del gobierno, ¿ya? Las leyes civiles, leyes de tránsito, eso es un régimen. Y eso de alguna manera gobierna, ¿no es cierto?, a sus ciudadanos, y eso es un régimen. Y el apóstol Pablo está usando la palabra régimen para referirse al conjunto de normas y el tipo de gobierno que usaba el pecado sobre el creyente. Cuando vivían, dice, bajo el régimen del pecado. A la orden y a la merced del pecado. Señor pecado, estoy a sus órdenes, estoy a su obediencia, estoy a su merced, estoy a su voluntad. Pablo dice, no más así.
Ahora, dice Pablo, tenemos que vivir bajo un nuevo régimen, bajo una nueva directriz, bajo una nueva guianza, bajo un nuevo gobierno, y es el gobierno de Cristo y la guianza del Espíritu Santo. Y para que entendamos esto, vamos a leer bien el versículo 6 detalladamente. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, del pecado, lo que acabo de explicar, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Jesús dice de que el que quiera ganar su vida tiene que perderla. ¿Cómo se explica eso? Se explica de que cuando yo vengo a Cristo ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí, y eso es lo que Él dijo en sus evangelios. Si tú quieres ganar tu vida, Salvador, entonces tienes que perderla y tienes que vivir para mí. Porque si tú quieres vivir para tu propia gloria, estás perdido. Hay una batalla que tú tienes que perder y es la batalla de el amor de Dios. Y eso lo dijo un cantante en una canción cristiana, que la única batalla que tú tienes que perder es la batalla en contra de Dios, si verdaderamente tú quieres ganar. Si tú quieres ganar, deja de pelear con Dios y deja que Él te venza y que Él haga su voluntad sobre ti, y entonces vas a ganar. Una vez más, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Es decir, morimos a lo que estábamos sujetos para vivir para Dios. De modo, dice Pablo, que no sirvamos bajo el régimen, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a la ley o refiriéndose también, ¿no es cierto?, al pecado. Ahora, para entrar en aplicación de este mensaje, la pregunta es, intencionalmente no hice preguntas de aplicación en este mensaje, van a venir ya para el próximo mensaje, porque creo que es un mensaje muy, muy práctico. Y la pregunta es, ¿cuál es? Ya estamos en aplicación. ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es el régimen que a ti, iglesia, te gobierna? ¿Cuál es? ¿Qué es? Pusimos el ejemplo acá de cómo Pablo dice, la ley ha muerto, ha llegado hasta Cristo, están libres ahora para casarse con alguien más y tienen que casarse con la persona de Jesús. Entonces allí vemos los dos regímenes, el régimen de la ley queda atrás y ahora es el nuevo régimen de Cristo. Pero yo sí sé que cuando vivía fuera de Cristo había un régimen que me gobernaba y que dictaba mi comportamiento y dictaba mis patrones de conducta. Había un régimen que alimentaba mis deseos, que guiaba mis impulsos, que guiaba mi voluntad, y era hacer lo torcido. A veces me esforzaba en mis propios esfuerzos para hacer el bien, pero de repente venía una tentación, una lucha y otra vez. Y así. ¿Por qué? Porque no había sido libre completamente de ese régimen antiguo, que es el régimen del pecado, y no había entrado bajo la gracia de Dios. Amigos y hermanos, ¿cuál es el régimen que te gobierna? ¿Qué es lo que dicta tus emociones? ¿Qué es lo que te dice que tú vayas, que tú hagas, que tú vivas de la forma como vives? ¿Quién es? ¿Le podríamos poner un nombre a ese régimen? ¿Le podríamos poner un nombre a ese gobierno que viene a querer dirigir mi vida? ¿Cuál es el elemento al cual yo todavía no le he soltado la mano? ¿Qué es aquella cosa, aquel elemento que todavía me hace caer, que me hace sufrir, que me hace llorar, que me hace pasar mal? ¿A qué yo no le suelto la mano todavía? ¿Qué es? Yo no tengo idea. Pero sí hay una persona que es la persona del Espíritu Santo, que es a la que quiero que invitemos en esta mañana para que nos hable, para que nos convenza, para que nos grite y nos diga, esto es el régimen que te ha hecho morder tierra, te ha hecho morder polvo, te ha hecho morder pasto durante toda tu vida. Señor, gracias por tu palabra, porque el título de este mensaje es
viviendo bajo el régimen del Espíritu. No es que tú seas un cuartel o que tú, Señor, seas una academia de policía o un ejército, pero si hablamos de régimen, hablamos de gobierno. Y Espíritu Santo, tú eres nuestro gobierno. Tú eres quien gobierna, quien dicta nuestra vida, porque antes de obedecer a las leyes civiles, antes de obedecer las leyes que nuestro país tiene, nosotros nos arrodillamos y obedecemos a la ley de Dios. La ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Es su palabra, son sus mandamientos. El no matarás, el no robarás, el no mentirás, el no fornicarás, el ama al Señor con todo tu Dios, con todas tus fuerzas. Esa es la ley de Dios. Sellada por la obra de la cruz, sellada por el Evangelio, sellada por el Espíritu Santo. Y esa es tu ley, Señor, en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Tú y yo, nosotros en ti y tú en nosotros. Ese es el pacto. Padre Dios, si hay alguien que necesita, en esta mañana necesita que ese régimen antiguo se rompa, se quiebra. Si hay alguien que a lo mejor el ciclo de la adicción, de la frustración, del estrés, del pecado, a lo mejor necesita romperse, Espíritu Santo, ven y haz la obra en cada uno de mis hermanos. Rompe, Señor, los ciclos. Rompe, Señor, las fortalezas. Señor Jesús, te pido que liberes las mentes. Que Satanás, el diablo, ha querido atar a personas aquí, ha querido atar la juventud también de muchos, ha querido atar la fuerza de muchos. Satanás, el diablo, ha querido atar y amarrar los dones. Oramos, Señor, por una liberación en tu espíritu. Oramos, Señor, para que las mentes puedan ser liberadas, las identidades puedan ser soltadas, las fortalezas, Señor, puedan ser rotas. El ciclo de la adicción, el ciclo del pecado, el ciclo de la depresión, los ciclos que puedan ser, Señor, quebrados. Porque el poder de estas fortalezas se rompen con otro poder que es mayor y es el poder de Dios. Que cuando Satanás, el diablo, venga como ese perro que sale a ladrar para asustar al que va caminando por la calle, nos podamos ver y decir, la gracia de Dios es poder y la gracia de Dios me cubre. Oramos, Señor, por puertas abiertas. Oramos, Señor, por oportunidades abiertas. Todo sentido de condenación, Señor, se va en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, aquí que no tiene sentido de redención, no tiene sentido de salvación, no tiene, Señor, sentido de paternidad, de recibir la paternidad de Dios, recíbala. Iglesia, sé llena del Espíritu Santo. Sé llena del Espíritu Santo. Sé llena del Espíritu de Dios. Porque no estamos bajo el viejo régimen. Estamos bajo el nuevo régimen, el régimen de Dios. El gobierno de Dios, la teocracia de Dios. Gobierna, Señor, nuestras vidas. Guíanos por el buen camino. Guíanos por el camino de la verdad, de la justicia, del amor. El camino, Señor, si hay tribulaciones, pues gozo en medio de las pruebas. Porque las pruebas producen paciencia, producen fe. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.